Buenas noches. En esta ocasión, en un libro cada mes, vamos a presentar el capítulo 5 del libro Conceptos de Administración Estratégica de Fred David. El capítulo 5 se llama Estrategias en Acción. Ya habíamos hablado antes del autor Fred David en el primer video de este libro, así que comencemos entonces. Este capítulo 5 inicia con las citas notables que acostumbra Fred David incluir en sus capítulos. Está también el caso de administración estratégica de ExxonMobil Corporation y ya pues inicia diciendo que en este capítulo Fred David presenta la administración estratégica a través de varios ejemplos contemporáneos. Además, define y ejemplifica 16 tipos de estrategias, como las estrategias genéricas de Michael Porter, pero también cuándo es más adecuado implementar diferentes tipos de estrategias. Respecto de los objetivos a largo plazo, Fred David dice que los objetivos a largo plazo representan los resultados que se espera obtener al implementar ciertas estrategias. Las estrategias son las acciones que deben emprenderse para el logro de los objetivos a largo plazo, y que el marco temporal para la implementación de estrategias y el logro de objetivo debe estar dado más o menos entre 2 y 5 años. En cuanto a la naturaleza de los objetivos a largo plazo, dice Fred David que los objetivos deben ser cuantitativos, medibles, realistas, comprensibles, desafiantes, jerárquicos, alcanzables y congruentes a través de todos los departamentos. Por lo general, los objetivos se enuncian en términos de crecimiento de activos o ventas, rentabilidad, participación de mercado, grado y naturaleza de la diversificación, grado y naturaleza de la integración vertical, utilidades por acción y responsabilidad social. Los directivos, cuyos valores y actitudes difieren, pueden basarse en los objetivos para tomar decisiones congruentes. Y por último, los objetivos sirven como estándares para la evaluación de personas, grupos, departamentos, divisiones y organizaciones completas. Aquí en la tabla 5.3 presenta los beneficios de tener objetivos claros. Los objetivos claros dan dirección, pues ponen de manifiesto las expectativas, permiten la sinergia, contribuyen a la evaluación, dado que sirven como estándares, establecen prioridades, reducen la incertidumbre, minimizan los conflictos, estimulan el esfuerzo, ayudan a asignar recursos, ayudan a diseñar tareas y constituyen la base para la toma de decisiones congruentes. Todos los niveles de una organización, ya sean corporativos, divisionales o funcionales, necesitan objetivos a largo plazo. Algunos dicen que el declive competitivo del sector industrial norteamericano está dado porque sus directivos tienen una orientación estratégica demasiado enfocada en el corto plazo. Al contrario, las remuneraciones deberían pagarse a los directivos con base más en el logro de los objetivos y las estrategias de largo plazo. Por lo tanto, entonces, aquí lo que David propone es que se remunere a los directivos de acuerdo a los resultados, a los objetivos a largo plazo y también pues a los objetivos anuales. Considera que los objetivos a largo plazo son bastante importantes. Dice que es difícil imaginar que una organización o un individuo puedan alcanzar el éxito si carecen de objetivos claros. Dice él que el éxito no es accidental, por el contrario, es fruto del trabajo duro dirigido hacia la consecución de ciertos objetivos. En cuanto a los objetivos estratégicos y los financieros, considera que en las organizaciones suelen presentarse dos tipos de objetivos en particular. Los objetivos financieros tienen que ver con el aumento de ingresos, utilidades, dividendos, márgenes de utilidad, rendimiento sobre la inversión, utilidades por acción, precio por acción, flujo de efectivo, entre otros. En tanto que los objetivos estratégicos son relacionados con una mayor participación de mercado, un menor tiempo de entrega que la competencia, mayor rapidez para el lanzamiento de productos al mercado, disminución de costos, mejora de la calidad del producto, aumento de la cobertura geográfica, logro del liderazgo tecnológico, anticipación en materia de mejora o innovación, entre otros. Y que a pesar de que los objetivos financieros son muy importantes, al presentarse la necesidad de tomar decisiones cruciales, muchas veces se imponen los objetivos estratégicos y viceversa. Podría darse el caso de que una empresa aplique ciertas medidas para maximizar los objetivos financieros a corto plazo a costa de los objetivos estratégicos a largo plazo. Por ejemplo, mejorar a corto plazo la posición financiera mediante la introducción de precios más altos podría poner en peligro la participación de mercado en el largo plazo.
Para David, la mejor forma de conservar una ventaja competitiva a largo plazo consiste en perseguir sin tregua los objetivos estratégicos que fortalezcan la posición de la empresa frente a sus rivales. Si la organización se enfoca en primer lugar y más que nada en lograr los objetivos estratégicos que mejoren su competitividad y su fortaleza en el mercado, también podrá alcanzar sus objetivos financieros. En cuanto a la administración sin objetivos, no hay que hacerlo, pero es lo que propone David de advertirlo. Si se considera que la educación es costosa, piense lo cara que resulta la ignorancia, dicen por ahí. La idea es que también los estrategas deben evitar la administración sin objetivos. Por ejemplo, la administración por extrapolación. La idea es seguir haciendo lo mismo y de la misma forma, puesto que las cosas marchan bien. Eso es un error. Administración por crisis. Creer que la principal característica de un buen estratega es su capacidad para resolver problemas. Pero se refiere aquí a problemas del día a día. En realidad, la administración por crisis no debería ser una forma de actuar. La administración por factores subjetivos parte del hecho que no existe un plan general que indique hacia dónde ir o qué acción tomar. En este caso, el directivo se concentra a hacer su mejor esfuerzo para lograr lo que desde su punto de vista se debe llevar a cabo. Entonces eso se conoce como la toma de decisiones basada en el misterio, porque los subordinados deben interpretar qué está sucediendo y por qué. Y la administración por esperanzas, que tampoco debe aplicarse, asume que el futuro es incierto y que el éxito se logrará eventualmente, sin importar cuántos fracasos lo precedan. Entonces, en este caso, las decisiones se toman con la esperanza que funcionarán, que llegarán buenos tiempos, pero en especial dependería de la buena fortuna, lo cual pues no sería conveniente. Respecto del cuadro de mando integral, dice Fred David que es una técnica para la evaluación y control de estrategias. Su creación deriva de la necesidad percibida entre muchas empresas de equilibrar sus mediciones financieras con las mediciones no financieras como la calidad del producto y el servicio al cliente. El propósito general del cuadro de mando integral es equilibrar los objetivos de los accionistas con los objetivos operacionales y los objetivos del cliente. De todas maneras, tomé un ejemplo diferente, no estaba en el libro de David, pero me gustó este ejemplo que muestra los aspectos de aprendizaje y crecimiento, procesos internos, clientes y el área financiera. Y nos muestra también lo que se propone en cada uno de esos 4 aspectos. Acá, por ejemplo, ya muestra las relaciones de causa y efecto de este mapa estratégico, ¿cierto? En el cual, por ejemplo, aumentar la capacidad de investigación y desarrollo lleva a mejorar los productos o servicios de la empresa y eso a su vez lleva a mejorar el conocimiento de la marca, lo que a su vez lleva a aumentar las ventas. O por ejemplo, aumentar la capacitación y optimizar la tecnología ayuda a optimizar el capital humano y esto a su vez mejora la gerencia de los proyectos, lo que a su vez mejora la experiencia del cliente y a su vez mejora las utilidades, aumenta las utilidades. Entonces es interesante ver cómo se plantea este ejemplo de mapa estratégico y que puede servir para entender mejor lo que habla Fred David sobre el cuadro de mando integral. Aquí también hay una forma de verlo a partir de la línea estratégica de innovación y la línea estratégica de excelencia operacional. Y un ejemplo de un mapa estratégico corporativo basado en lo que plantea Kaplan y Norton sobre cuadro de mando integral. Volviendo al que el propósito general del cuadro de mando integral es equilibrar los objetivos de los accionistas con los objetivos operacionales y los objetivos del cliente, pues todos estos objetivos se relacionan entre sí, pero a veces muchos de ellos entran en conflicto. Por ejemplo, los clientes desean bajos precios y buen servicio, lo cual se contrapone al deseo de los accionistas, que consiste en obtener un alto rendimiento sobre su inversión. Cabe anotar que el cuadro de mando integral se basa también en las nociones de mejora continua y de administración de la calidad total. Las empresas deben establecer objetivos y evaluar estrategias a partir de otros criterios, además de las medidas financieras. Las medidas y las razones financieras son de vital importancia en la planeación estratégica, pero igual relevancia tienen otros factores, como cuáles, como el servicio al cliente, como la moral de los empleados, como la calidad del producto, como luchar contra la contaminación, como la ética en los negocios, como la responsabilidad social y como la participación comunitaria. El cuadro de mando integral es un listado de los objetivos clave que persigue la empresa, junto con su programa de cumplimiento y el nombre de la persona, departamento o división responsable de cada uno de ellos. Respecto de los tipos de estrategias, estos se basan en la parte de establecer los objetivos a largo plazo de acuerdo al modelo integral,
de administración estratégica que plantea Fred David. Las estrategias alternativas que la empresa podría implementar pueden ser integración hacia adelante, integración hacia atrás, integración horizontal, penetración de mercado, desarrollo de producto, diversificación relacionada, diversificación no relacionada, recorte de gastos, desinversión y liquidación. Entonces, respecto de los tipos de estrategias, dice Fred David que estas son las que se pueden aplicar, pero que cada una de estas estrategias alternativas pueden presentar muchas variaciones. Por ejemplo, la penetración de mercado puede incluir la incorporación de más vendedores, aumentar el gasto publicitario, acciones para aumentar la participación de mercado en un área geográfica determinada. Muchas organizaciones aplican al mismo tiempo una combinación de dos o más estrategias, pero esta estrategia de combinación puede ser muy riesgosa. ¿Por qué? Porque ninguna organización tiene la capacidad como para darse el lujo de aplicar todas las estrategias que pudieran resultarle beneficiosas. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es decidir y establecer prioridades, es decir, elegir entre diferentes alternativas para así evitar el endeudamiento excesivo. Entonces, la planificación estratégica supone hacer elecciones que ponen en riesgo los recursos y sacrificar oportunidades cuando se enfrentan disyuntivas. Es decir, una empresa tendrá que renunciar a la oportunidad que representa el hecho de que el crecimiento poblacional es mayor en cierta zona si desea de pronto atender una zona diferente por el perfil del cliente. Cuando se pone una estrategia en acción, las empresas gastan recursos y se enfocan en una cantidad limitada de oportunidades con el propósito de lograr un futuro resultado que por el momento es incierto. La planificación estratégica es una apuesta basada en predicciones e hipótesis que el conocimiento, la experiencia y el aprendizaje someten a prueba y perfeccionan continuamente. Respecto de los niveles de las estrategias, hay que entender que los gerentes de niveles básicos e intermedios también deberían participar en el proceso de planificación estratégica. Por otra parte, en las empresas grandes suelen presentarse 4 niveles de estrategias: corporativo, divisional, funcional y operacional. Mientras que en las pequeñas hay 3: el nivel empresarial, el nivel funcional y el nivel operacional. En las grandes empresas, los responsables principales de implementar estrategias efectivas es el CEO en el nivel corporativo, el presidente de la división, los gerentes de finanzas, marketing, etc. Y también en el nivel operacional, los gerentes de planta, los gerentes de ventas regionales, etc. Tal como aparece aquí en este esquema, en este triángulo, muestra quiénes son los responsables de las estrategias. Y ya en las empresas más pequeñas, como aparece acá, entonces los responsables de implementar estrategias efectivas son el dueño de la empresa o el presidente del nivel empresarial, y en los siguientes 2 niveles, estas personas que están ahí también. Ellos también deben participar en la implementación de estrategias efectivas. Es importante que los gerentes de todos los niveles participen y comprendan el plan estratégico de la empresa para garantizar la coordinación, la facilitación y el compromiso, evitando al mismo tiempo la incongruencia, la ineficiencia y la falta de comunicación. Respecto de las estrategias de integración, la integración hacia adelante, la integración hacia atrás y la integración horizontal son conocidas como estrategias de integración vertical. Las estrategias de integración vertical permiten que la empresa gane control sobre sus distribuidores, proveedores y/o competidores. En lo que habíamos visto de los tipos de estrategias, entonces estarían estas 3 como las estrategias de integración. La integración hacia adelante implica obtener la propiedad de los distribuidores o vendedores al detalle o un mayor control sobre los mismos. En la actualidad, muchos fabricantes están aplicando la estrategia de integración hacia adelante. Entonces, por ejemplo, mediante sitios web donde venden directamente los productos a los consumidores. En el caso, por ejemplo, de Apple, la estrategia de integración hacia adelante de ellos tiene como finalidad aprovechar su ventaja en el mercado de las tablets antes de que las versiones de sus rivales hagan su aparición en el mercado. Chrysler, por ejemplo, abrió la primera agencia de automóviles propiedad de la empresa. Chrysler produce automóviles, pero luego con esa agencia de automóviles vende y da servicio a todos los vehículos Chrysler y también cuenta con un espacio para probar innovaciones que se muestran en la sala de exhibición.
Walmart, por ejemplo, puso a disposición de su clientela la opción de realizar compras online, de manera que está aplicando una integración hacia adelante. Un medio eficaz de implementar la integración hacia adelante son las franquicias, o como lo llama Fred David, el franquiciamiento. Mediante este sistema, las organizaciones pueden lograr una rápida expansión, pues los costos y las oportunidades se distribuyen entre muchos individuos. No obstante, un problema que se ha presentado entre los franquiciatarios es que el franquiciador quiere comprar parte del negocio. Entonces, por ejemplo, McDonald's es propietario solamente de más o menos el 20% de sus 32.800 restaurantes. Bueno, ¿cuáles son los indicadores que señalan en qué momento la integración hacia adelante puede ser especialmente eficaz? Entonces, cuando los distribuidores actuales de la organización son muy costosos, poco confiables o incapaces de satisfacer las necesidades de distribución de la empresa, cuando la disponibilidad de distribuidores de calidad es tan limitada que la integración hacia adelante puede representar una ventaja competitiva para la empresa. También una integración hacia adelante debería aplicarse cuando la organización compite en una industria en crecimiento y se cree que seguirá haciéndolo de forma notable. También la integración hacia adelante conviene cuando una organización tiene los recursos capitales y humanos necesarios para administrar el nuevo negocio de distribuir sus propios productos. La integración hacia adelante también se puede aplicar cuando las ventajas de contar con una producción estable son particularmente altas. Y también la integración hacia adelante debería aplicarse cuando los distribuidores o vendedores al detalle actuales cuentan con márgenes de utilidad muy altos. En cuanto a la integración hacia atrás, esta es una estrategia que consiste en buscar apropiarse de los proveedores de una empresa o aumentar el control que la empresa tiene sobre sus proveedores. Esta estrategia puede ser especialmente adecuada cuando los proveedores de la empresa no son confiables, resultan demasiado costosos o son incapaces de cubrir sus necesidades. Nestlé, por ejemplo, ha anunciado que va a brindar capacitación a muchos agricultores, además de proporcionarles nuevas plantas de café. Con la implementación de esta estrategia, Nestlé no busca apropiarse de las plantaciones ni obligar a los agricultores a cumplir contratos a largo plazo, pero lo que sí quiere es convencerlos de venderle su producción a ellos, a Nestlé, gracias a la buena relación establecida entre ambas partes. Esta estrategia de Nestlé en relación con el café es una continuación de su esfuerzo de integración hacia atrás. Algunas industrias estadounidenses, como la automotriz y la de producción de aluminio, están reduciendo sus esfuerzos de integración hacia atrás, es decir, en lugar de apropiarse de sus proveedores, lo que están haciendo es negociar con varios proveedores externos. Esto se conoce como desintegración, cuando trato de ya no apropiarme de mis proveedores. La desintegración es una medida lógica en industrias que cuentan con proveedores de insumos a nivel internacional. Hoy en día las empresas comparan los precios y las características de los proveedores y eligen trabajar con aquel que les ofrece las mejores condiciones. También la competencia global está invitando a las empresas a reducir su número de proveedores y a exigirles un nivel más alto de servicio y calidad. Por ejemplo, aunque tradicionalmente las empresas norteamericanas han dependido mucho de proveedores para garantizar un suministro continuo y precios bajos, en la actualidad están imitando a las organizaciones japonesas que trabajan con menos proveedores, pero tienen relaciones más estrechas y perdurables con ellos. Ahora está una lista de indicadores que permiten saber cuándo resulta efectiva la implementación de una estrategia de integración hacia atrás. Entonces, aplicar una estrategia de integración hacia atrás conviene cuando los proveedores de la organización son muy costosos, poco confiables o incapaces de cubrir sus necesidades de partes, componentes, elementos de ensamblaje o materias primas. También cuando el número de proveedores es pequeño y hay muchos competidores. También una estrategia de integración hacia atrás conviene cuando la organización compite en una industria que presenta un rápido crecimiento. También cuando la organización cuenta con recursos humanos y de capital para administrar el nuevo negocio de suministro de sus propias materias primas. También una estrategia de integración hacia atrás conviene cuando las ventajas que supone la estabilidad de precios son muy importantes. Y también cuando en el presente los suministros tienen altos márgenes de utilidad, lo cual sugiere que el negocio del suministro de productos o servicios en una industria determinada es una actividad muy rentable. Y también una estrategia de integración hacia atrás conviene cuando la organización necesita adquirir con rapidez un recurso necesario. Por otra parte está la integración horizontal. Esta es una estrategia que busca apropiarse de los competidores de la empresa o tener un mayor control sobre ellos. Puede considerarse esta integración horizontal como una estrategia de crecimiento. Por ejemplo, las fusiones, adquisiciones y absorciones entre los competidores permiten mayores economías de escala y mejoran la transferencia de recursos y habilidades.
Las fusiones entre competidores directos tienden a crear más eficiencias que las fusiones entre empresas no relacionadas, debido a que existe un mayor potencial para eliminar la duplicidad de instalaciones. Por ejemplo, Southwest Airlines adquirió Air Trans Holdings con sede en Orlando, Florida. Esta empresa también tenía un centro de conexión en el aeropuerto más grande del mundo, el Atlanta International Airport en Georgia. Esto muestra, por ejemplo, que la consolidación en la industria aeronáutica se está intensificando. Se destaca entonces que cuando se trata de lograr eficiencias y economías de escala, una estrategia de integración horizontal puede convertirse en la estrategia preferida en muchas industrias. Por ejemplo, Unilever adquirió una empresa de cuidado capilar, con lo cual está empezando a competir de manera directa con Procter & Gamble y L'Oréal en el segmento de champús y otros productos de higiene personal. En el caso, por ejemplo, de los bancos canadienses que salieron bien librados de la recesión que inició en 2008, están buscando adquirir bancos norteamericanos. ¿Por qué? Porque a diferencia de sus contrapartes estadounidenses, los bancos canadienses no requirieron fondos de rescate y evitaron la crisis de las hipotecas de alto riesgo debido a sus prácticas crediticias conservadoras y a la estricta legislación del país. Por ejemplo, podemos ver aquí qué pasó. En el nuevo sistema, los acreedores vendían las hipotecas a bancos de inversión. Los bancos de inversión combinaban miles de hipotecas y otros préstamos, incluyendo préstamos para vehículos, créditos a estudiantes y a tarjetas de crédito, para crear complejos derivados llamados obligaciones de deuda colateral, o CDO. Entonces, los bancos de inversión venden las CDO a los inversores. Ahora, cuando un propietario paga su hipoteca, el dinero va a parar a inversores de todo el mundo. Este sistema era una bomba de relojería. Los acreedores ya no se preocupaban si el deudor podía pagar o no, así que empezaron a conceder préstamos de alto riesgo. Y no había ninguna restricción, así que había luz verde para conceder más y más créditos. De repente, cientos de miles de millones de dólares cada año entraban en la cadena de titularización. Como cualquiera podía conseguir una hipoteca, los precios se dispararon. El resultado fue la mayor burbuja económica de la historia. Y los productos más rentables eran los créditos abusivos. Ya en 2004, el FBI había advertido de una epidemia de fraude hipotecario. Informaron de tasaciones infladas, falsedad en documentación y otras actividades fraudulentas. En 2008, los embargos se disparaban y la cadena de los activos reventó. Los acreedores ya no podían vender los préstamos a bancos de inversión, y cuando los créditos fueron mal, miles de acreedores quebraron. Nadie podía pedir dinero prestado. Era como un paro cardíaco del sistema financiero. Lehman Brothers anunció pérdida récord de 3.200 millones de dólares y se desplomó en bolsa. El mercado de valores más antiguo del país ha perdido alrededor de 750 millones de dólares por la deuda adquirida con el ahora en bancarrota Lehman Brothers. Cuando AIG fue rescatada, los poseedores de permutas, de los cuales el mayor era Goldman Sachs, recibieron 61.000 millones de dólares al día siguiente. El 4 de octubre de 2008, el presidente Bush firma un rescate de 700.000 millones. Pero los mercados siguen cayendo, mientras los miedos a una recesión global ya están en camino. La ley de rescate no hace nada para evitar la marea de despidos y embargos. El desempleo en los Estados Unidos y Europa pronto sube hasta el 10%. La recesión se acelera y se extiende a nivel mundial. Que el final no es este, que vendrán otras catástrofes. Ahí puede verse entonces un poco en resumen lo que pasó en la crisis del 2008. Pero entonces, volviendo al tema de las estrategias de integración horizontal, entonces lo que dice acá Fred David es que los bancos canadienses no requirieron fondos de rescate y evitaron la crisis de las hipotecas de alto riesgo debido a sus prácticas crediticias conservadoras y a una estricta legislación del país. Ahora, ¿cuándo conviene llevar a cabo estrategias de integración horizontal? Cuando la organización puede lograr características monopólicas en un área o región determinadas, sin el riesgo de que alguna instancia gubernamental la amoneste por promover la reducción de la competencia. También una estrategia de integración horizontal conviene cuando la organización compite en una industria en crecimiento, o también cuando un aumento en las economías de escala ofrece mayores ventajas competitivas. O también una estrategia de integración horizontal conviene cuando la empresa cuenta con el talento humano y el capital necesarios para administrar con éxito una organización más grande. Y también una estrategia de integración horizontal es útil cuando los competidores se debilitan debido a la falta de habilidades gerenciales o a que necesitan ciertos recursos que la organización posee. Pasemos ahora a las estrategias intensivas. Estas se conocen como la penetración de mercado, el desarrollo de mercado y el desarrollo de productos. En la gráfica de tipos de estrategias que habíamos visto, serían estas que están acá registradas.
La primera de ellas, la penetración de mercado, es una estrategia que busca incrementar la participación de mercado de los productos o servicios actuales de la empresa a través de una intensificación de sus esfuerzos de marketing. Es una estrategia muy utilizada, ya sea por sí sola o en combinación con otras. La penetración de mercado comprende medidas como aumentar el número de vendedores, elevar el gasto en publicidad, ofrecer una gran cantidad de artículos de promoción de ventas o aumentar los esfuerzos publicitarios. Por ejemplo, United Parcel Services buscó promover su eslogan en todo el mundo para poder ofrecer el mismo producto pero a más clientes. El fabricante de cerveza Guinness también lanzó recientemente una campaña de marketing para no solamente que se le asociara con fútbol, soccer y rugby, sino también con fútbol americano y básquetbol. Con el mismo producto buscó entrar aún más a las personas que les gustan los deportes. ¿Cuándo es una estrategia de penetración de mercado conveniente? Cuando los mercados actuales no están saturados con un producto o servicio determinados. También se puede aplicar una estrategia de penetración de mercado cuando se puede lograr un aumento significativo en la tasa de uso de los clientes actuales. También cuando las participaciones de mercado de los principales competidores han disminuido, en tanto que las ventas totales de la industria presentan un incremento. También una estrategia de penetración de mercado es útil cuando la correlación entre los montos de las ventas y de los gastos en marketing ha sido históricamente alta. Y también esta estrategia de penetración de mercado es conveniente cuando las mayores economías de escala ofrecen importantes ventajas competitivas. Otra estrategia intensiva es el desarrollo de mercado. Esta es una estrategia que supone la introducción de los productos o servicios actuales en nuevas áreas geográficas. Por ejemplo, Ford Motor Company buscó introducir nuevos vehículos en India para aprovechar la creciente demanda en el mercado automotriz de ese país. La estrategia de desarrollo de nuevos mercados de Ford tiene como finalidad aprovechar los mercados emergentes en rápido crecimiento y al mismo tiempo protegerse del lento crecimiento de los mercados estadounidense y europeo. Otro ejemplo de una estrategia de desarrollo de mercado está con el fabricante de cerveza Jim Beam, que ha comenzado a expandirse más allá de su territorio tradicional, conformado por 13 estados del este de esa nación. Amplió su cobertura geográfica adquiriendo una antigua fábrica en Tennessee, con lo que logró aumentar su capacidad a más del doble y posibilitó la implementación de una estrategia de desarrollo de mercado más fuerte. Otro ejemplo es Volvo, que tiene su sede en Suecia, pero está construyendo 3 nuevas plantas armadoras en China porque quiere aumentar de 24.000 a 300.000 el número de vehículos de su marca que circulan allá en la China en los siguientes 3 años. Es un ejemplo de desarrollo de mercado. Otra estrategia intensiva es el desarrollo de producto. Esta es una estrategia que busca aumentar las ventas a través de la modificación o mejora de los productos o servicios actuales de la empresa. El desarrollo de producto es seguramente la estrategia más importante para empresas de alta tecnología. Otro ejemplo puede ser el caso de la cadena hotelera Holiday Inn, que remodeló sus 3.400 hoteles, les puso nuevas camas, televisores de pantalla plana, mejores instalaciones en duchas y anuncios exteriores más llamativos, es decir, mejoró su producto. ¿En qué situaciones conviene aplicar una estrategia de desarrollo de producto? Por ejemplo, cuando la organización tiene productos exitosos que están en la etapa de madurez de su ciclo de vida, en este caso la idea es atraer clientes satisfechos para que prueben nuevos productos, aprovechando que ellos ya han tenido una experiencia positiva con los productos o servicios que tiene la organización. También una estrategia de desarrollo de producto conviene cuando la organización compite en una industria caracterizada por rápidos desarrollos tecnológicos. También la estrategia de desarrollo de producto conviene cuando los competidores más importantes ofrecen productos de mejor calidad a precios parecidos, o cuando la organización compite en una industria de alto crecimiento. O también una estrategia de desarrollo de producto conviene cuando la organización tiene capacidades especialmente sólidas en materia de investigación y desarrollo. Respecto a las estrategias de diversificación, estas pueden ser relacionadas o no relacionadas. En los tipos de estrategias que habíamos visto estarían registradas aquí en este espacio. Se dice que las empresas están relacionadas cuando existen relaciones competitivamente valiosas entre las actividades de sus cadenas de valor y no relacionadas cuando sus cadenas de valor son muy diferentes, tanto así que no existen relaciones competitivamente valiosas entre sus actividades.
Casi todas las empresas favorecen la estrategia de diversificación relacionada para poder aprovechar algunas sinergias, tales como transferir habilidades, conocimientos tecnológicos prácticos u otras capacidades competitivamente valiosas de una empresa a otra. O también aplican la estrategia de diversificación relacionada combinando las actividades relacionadas de cada empresa en una sola operación para disminuir costos. O también explotando el uso común de un nombre de marca conocido o colaborando con las otras empresas para crear fortalezas y capacidades competitivamente valiosas en relación con los recursos. La popularidad de las estrategias de diversificación viene disminuyendo en la medida en que las organizaciones consideran que es más difícil manejar actividades de negocios diversas. En las décadas de 1960 y 70 hubo tendencia a la diversificación debido a que las empresas querían evitar el riesgo de depender de una sola industria, pero eso cambió drásticamente en la década de 1980. Michael Porter afirma que los directivos se dieron cuenta que no podrían controlar la bestia, por lo tanto las empresas están vendiendo o cerrando sus divisiones menos rentables para enfocarse en el negocio central. Sin embargo, la diversificación no debe limitarse a distribuir el riesgo de la empresa entre diferentes industrias, pues los accionistas pueden lograr eso comprando acciones de diferentes empresas que participen en diferentes industrias. La estrategia de diversificación solo tiene sentido en la medida en que aporte más valor al accionista que el que éste podría lograr actuando por su cuenta. Los conglomerados demuestran que el enfoque y la diversidad no siempre son mutuamente excluyentes. De hecho, muchos estrategas afirman que las empresas deben centrarse en su negocio principal y no alejarse demasiado de sus áreas de competencia básicas, pero sigue habiendo ocasiones en que la diversificación es la estrategia más adecuada, en especial cuando la empresa está compitiendo en una industria poco atractiva. Por ejemplo, el CEO de Philip Morris explicó que querían convertirse en una empresa de productos de consumo. Por lo tanto, dado que el consumo de los cigarrillos está en declive, pues en este caso la diversificación es una estrategia idónea para Philip Morris. Hablemos de la diversificación relacionada. La estrategia de diversificación relacionada muestra que, de acuerdo con las tendencias, las empresas quieren dejar atrás la diversificación para enfocarse en un solo negocio, pero hubo una época en que, por ejemplo, AT&T era dueña de compañías que participaban en diferentes industrias, desde hoteles, aseguradoras, productoras de pan, pero entonces ellos aplicaron la desintegración. ¿Por qué? Porque en general las empresas no son muy eficientes en materia de diversificación. Los inversionistas suelen hacer un mejor trabajo comprando acciones de diferentes empresas. Sin embargo, hay excepciones a la regla. Por ejemplo, Panasonic recientemente se diversificó incursionando en la industria de los videojuegos portátiles. Esto implicaría una diversificación relacionada con un producto llamado Jungle. Durante varios años, Panasonic se había enfocado en la fabricación de baterías recargables para automóviles eléctricos, así como la producción de celdas solares para uso doméstico e industrial. Pero ahora con Jungle está reincorporándose a un negocio que había abandonado una década atrás. Por ejemplo, Pepsi se diversificó. Sería un ejemplo de diversificación relacionada, puesto que entró al mercado de productos lácteos al adquirir una empresa rusa que producía productos lácteos. Entonces, esta adquisición consolida a Pepsi como la organización más grande en la industria de alimentos y bebidas de Rusia. También adquirió Pepsi un productor ruso de jugos frutales, por lo tanto, si produce bebidas gaseosas, produce productos lácteos y produce jugos frutales, pues este es un ejemplo de una diversificación relacionada. Son tres tipos de productos relacionados. Otro ejemplo, una empresa de energía que producía energía eléctrica, pero luego incursionó en la recarga de baterías para automóviles. También, por ejemplo, Intel, que inicialmente producía circuitos para computadoras personales, también adquirió una empresa de software de seguridad. Entonces, en este caso se considera que aplicó una estrategia de diversificación relacionada. Algunos indicadores para saber cuándo conviene la diversificación relacionada pueden ser cuando la organización compite en una industria cuyo crecimiento es lento o nulo, cuando agregar productos nuevos pero relacionados mejoraría significativamente las ventas de los productos actuales. La estrategia de diversificación relacionada conviene también cuando hay posibilidad de ofrecer productos nuevos pero relacionados a precios competitivamente más altos. También conviene cuando los productos nuevos pero relacionados tienen niveles de venta estacional capaces de contrarrestar los altibajos actuales de la organización.
Y también una estrategia de diversificación relacionada conviene cuando los productos de la organización atraviesan la etapa de declive de su ciclo de vida o cuando la organización tiene un equipo directivo sólido. Hablando ahora de la diversificación no relacionada, podemos decir que las organizaciones que emplean la diversificación no relacionada siempre están en busca de empresas de diferentes industrias, por eso se llama no relacionada, que puedan adquirir a un buen precio y que sin embargo ofrezcan la posibilidad de generar un alto rendimiento sobre la inversión. Esto indica que aplicar la diversificación no relacionada supone estar a la caza de empresas que se puedan adquirir y cuyos activos estén subvaluados, que se encuentren en problemas financieros o que tengan posibilidades de alto crecimiento pero carezcan de capital de inversión. ¿Cuál es la desventaja de la diversificación no relacionada? En que la empresa matriz debe contar con un excelente equipo directivo que planifique, organice, motive y delegue y controle de una manera eficaz, porque de todas maneras es mucho más difícil manejar una organización con operaciones en muchas industrias que operaciones en una sola industria. Sin embargo, algunas empresas pueden obtener buenos resultados al implementar la diversificación no relacionada, como por ejemplo Walt Disney, que tiene cadena de televisión, o también General Electric, dueña de otras empresas, produce por ejemplo locomotoras, aviones electrodomésticos y escáneres de resonancia magnética, pero también ofrece servicios financieros para el mercado de consumo, medios de comunicación y comercializa petróleo y servicios de iluminación. Obviamente es una estrategia de diversificación no relacionada. Por ejemplo, el caso de Tyson Foods, una empresa que se dedica a los alimentos, implementó una estrategia de diversificación no relacionada cuando abrió una fábrica que produce diésel y combustible para jets a partir de la grasa de pollo, sebo de buey y grasas extraídas de los restos de alimentos que desechan las plantas procesadoras de carne de esa misma empresa Tyson Foods. O por ejemplo, el caso de un banco que abrió en Las Vegas un casino. En realidad al comienzo lo que el banco iba a hacer era financiar el proyecto, pero cuando los desarrolladores del casino incumplieron el pago, entonces el banco decidió terminar el proyecto y quedarse con el nuevo casino y operarlo él mismo. En este caso pues es una diversificación no relacionada. Acá pues David dice, bueno, tal vez sería recomendable que otras instituciones financieras consideraran diversificación no relacionada cuando estén financiando proyectos que vayan mal en lugar de perder dinero. Sin embargo, Fred David de todas maneras advierte que es cierto que muchas empresas han fracasado en la diversificación no relacionada y son más las que han fracasado que las que han triunfado debido a los descomunales desafíos administrativos que esta estrategia implica. Algunos indicadores que nos permiten identificar cuándo una estrategia de diversificación no relacionada nos conviene son los siguientes. Cuando los ingresos derivados de los productos y servicios actuales de la organización aumentarían significativamente tras agregar nuevos productos no relacionados. O cuando la organización compite en una industria altamente competitiva o sin crecimiento, tomando como parámetro sus bajos márgenes de utilidades y rendimientos. Una estrategia de diversificación no relacionada también es útil cuando los canales de distribución de una organización pueden utilizarse para comercializar nuevos productos entre los clientes actuales. O también cuando los nuevos productos presentan patrones contracíclicos de ventas en comparación con sus productos actuales. También una estrategia de diversificación no relacionada conviene cuando la principal industria en donde participa la organización está experimentando un declive en sus ventas o utilidades anuales y cuando la organización tiene el capital y el talento administrativo necesarios para competir con éxito en una nueva industria. También una estrategia de diversificación no relacionada es conveniente cuando la organización tiene oportunidad de adquirir una empresa no relacionada pero que representa una atractiva oportunidad de inversión, o cuando existe una sinergia financiera entre la empresa adquirida y la adquiriente. Tenga en cuenta que la diferencia clave entre la diversificación relacionada y la no relacionada radica en que la diversificación relacionada debe basarse en alguna concordancia en mercados, producto o tecnología, en tanto que la diversificación no relacionada está más basada en consideraciones de rentabilidad. Y también una estrategia de diversificación no relacionada conviene cuando los mercados existentes para los productos de la organización están saturados. Luego vienen las estrategias defensivas. Entonces, en cuanto a las estrategias defensivas, estas pueden ser aquellas relacionadas con el recorte de gastos, la desinversión o la liquidación. En nuestro gráfico de tipos de estrategias las podemos encontrar entonces aquí ubicadas en esta parte. El recorte de gastos ocurre cuando la organización se reestructura a través de la reducción de costos y activos con el propósito de revertir el descenso de sus ventas y utilidades,
A veces se puede llamar estrategia de reversión o reorganización. El recorte de gastos está diseñado para fortalecer las competencias distintivas básicas de una organización. Entre las medidas aplicables como recorte de gastos están vender terrenos y edificios para recaudar el efectivo necesario, reducir las líneas de producto, cerrar negocios marginales, cerrar fábricas obsoletas, automatizar procesos, reducir el número de empleados e instituir sistemas de control de gastos. Un ejemplo de esta estrategia es Abbott, que recortó cerca de 3.000 puestos de trabajo, 3% de su fuerza laboral, como parte de una importante estrategia de recorte de gastos, cuya intención era agilizar las operaciones y aumentar la eficiencia. Y también adquirió esa misma empresa una división farmacéutica de otra empresa que se llamaba Solvay S.A., y esta reestructuración incluyó el cierre de las instalaciones de una de las ciudades en Estados Unidos. En algunos casos, la quiebra o bancarrota puede ser un tipo de estrategia de recorte de gastos efectiva. La declaración de bancarrota permite que la empresa evite las principales obligaciones de deuda e invalide los contratos sindicales, al menos en Estados Unidos. De hecho, ellos tienen el capítulo 11. El capítulo 11 permite que las organizaciones en Estados Unidos se reorganicen y vuelvan a operar después de haber presentado una solicitud de protección. En Colombia, pues también existe la ley de insolvencia de empresas. Y continúa David con algunos ejemplos de empresas que recurrieron al recorte de gastos declarándose en bancarrota y acogiéndose al capítulo 11 en los Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son los 5 indicadores que indican el momento en que podría ser efectivo el recorte de gastos como estrategia? Cuando la organización tiene una competencia claramente distintiva, pero ha fracasado consistentemente en el cumplimiento de sus objetivos y metas. También una estrategia de recorte de gastos aplica cuando la organización es uno de los competidores más débiles en una industria determinada o cuando la organización está plagada de ineficiencias, baja rentabilidad, baja moral entre los empleados y presión por parte de los accionistas para mejorar su desempeño. También esta estrategia de recorte de gastos es útil cuando la organización no ha podido aprovechar las oportunidades externas, minimizar las amenazas externas, aprovechar las fortalezas internas ni superar sus debilidades internas, es decir, cuando los gerentes estratégicos de la organización han fracasado. También puede ser útil cuando la organización ha crecido tanto y tan rápido que necesita una importante reorganización interna. Otra estrategia defensiva es desinversión. En este caso, esta estrategia consiste en vender una división o parte de una organización y se utiliza con el propósito de recaudar capital para realizar más adquisiciones o inversiones estratégicas. La desinversión puede ser parte de una estrategia general de recorte de gastos que busca deshacerse de los negocios no rentables para la organización, de aquellos que requieren demasiado capital o de los que no encajan bien con las demás actividades de la empresa. La desinversión es una estrategia muy utilizada con el propósito de que las empresas se enfoquen en sus negocios centrales y se diversifiquen menos. Acá un ejemplo que pone David sobre Viacom, que vendió una de sus líneas de producto. Y pone otros ejemplos de empresas que aplicaron la estrategia de desinversión, como Sara Lee Corporation, que le vendió a Bimbo su división panificadora. U otra empresa que buscó deshacerse de su negocio de vinos, en parte porque con el whisky Jack Daniels les iba muy bien, pero encontraron que el negocio vitivinícola es difícil, pues exige grandes cantidades de capital y los consumidores de vinos suelen experimentar con marcas diferentes. Y más ejemplos, Clorox Company desinvirtió en su división de cuidado automotriz porque quería enfocarse en sus productos de salud y bienestar. Y por último, en cuanto a esta estrategia, las empresas han desinvertido en las divisiones de sus negocios que muestran bajo desempeño o que ya no desean conservar, pero también a veces lo hacen cuando hay alguna recesión económica. ¿Cuáles son los 6 indicadores que permiten identificar el momento en que la estrategia de desinversión podría resultar efectiva? Cuando la organización ha aplicado una estrategia de recorte de gastos sin conseguir alcanzar las mejoras deseadas. La desinversión también aplica cuando, para ser competitiva, una división requiere más recursos que los que la empresa puede ofrecerle, o también cuando una división es responsable del bajo desempeño general de la organización, o cuando una división no se adapta al resto de la organización. Esto puede ser consecuencia de que en ella participen mercados, clientes, directivos, empleados, valores o necesidades radicalmente diferentes. La estrategia de desinversión también es útil cuando se requieren de inmediato grandes cantidades de dinero y no se pueden obtener mediante otras fuentes, o cuando alguna acción gubernamental contra la formación de monopolios amenaza a la organización. Otra estrategia defensiva es la liquidación. Consiste en vender en partes todos los activos de una empresa a su valor tangible.
La liquidación supone el reconocimiento del fracaso y en consecuencia puede ser una estrategia emocionalmente difícil. Sin embargo, en ocasiones es mejor dejar de operar que continuar perdiendo grandes sumas de dinero. Y de hecho cientos de empresas pequeñas son liquidadas cada año sin que el público se dé cuenta. 3 indicadores que señalan el momento idóneo para aplicar la estrategia de liquidación son cuando la organización no logra recuperarse a pesar de implementar una estrategia de recorte de gastos y de desinversión, cuando la única alternativa de la organización es declararse en bancarrota y la liquidación representa un medio ordenado y planificado de obtener la mayor cantidad de efectivo posible a cambio de los activos de la organización. Y también la estrategia de liquidación es útil cuando los accionistas de la empresa pueden minimizar sus pérdidas mediante la venta de los activos de la organización. El siguiente tema que presenta en este capítulo David es las 5 estrategias genéricas de Michael Porter, pero esa va a ser en el siguiente video, en la parte 2 del capítulo 5. Gracias y hasta pronto.